Y esta semana, viniendo del cole de los niños, a veces pongo la radio, a veces es mejor no ponerla, pero la puse y se escuchaba a personas, porque el tema era las personas mayores y la gente llamaba para hablar acerca de una anécdota o algo con las personas mayores. Y especialmente llamó una mujer que quería agradecer por la vida de su madre. Y aunque ya había fallecido su madre, quería decir en la radio, contar que durante toda su vida ella se había esforzado, había sufrido por cuidar de sus hijos. Era una madre que había tenido 3 partos dobles, eran 6 hijos, y su padre había fallecido en un infarto a los 50 años. Entonces ella lo sacó adelante la familia, y entonces esta mujer, esta hija, quiso agradecerle su vida de mucho sufrimiento, de mucho trabajo, pero que ese sufrimiento había dejado un legado en ellos que le había marcado de por vida. Un sufrimiento que para esa madre seguramente lo veía como una esperanza, de decir, lo que yo estoy sufriendo es para que mis hijos puedan tener un futuro y puedan salir adelante. Y hoy me gustaría que fuéramos a Primera de Pedro, a la carta de Primera de Pedro, porque si hay una palabra que nos viene a la cabeza cuando vamos a Primera de Pedro, ¿cuál es? Sufrimiento. Y es que si hubiera que resumir esta carta de alguna forma, sería la intención de Pedro la de alentar y animar a los hermanos, a los creyentes perseguidos, en una esperanza y en el testimonio de Cristo, sabiendo que convivían con gran sufrimiento la vida cristiana. Ellos vivían el sufrimiento y estos receptores de esta carta eran gentiles principalmente, eran creyentes gentiles que en aquella época habían venido al Señor Jesucristo y tenían motivos para desalentarse. ¿Qué motivos tenían? La situación política era horrorosa, peor que la que tenemos ahora. La situación económica, igual. La situación laboral, muy complicada. Problemas con los jefes abusaban de los que trabajaban. A nivel familiar, los esposos con los maridos, las mujeres, las esposas, todavía hay un mal orden, un conflicto entre ellos. Incluso a nivel eclesial también Pedro tiene que poner palabra porque también tenían problemas y sufrimiento con este tema. Las injusticias de cristianos en la sociedad. No había área de su vida en el que no se dieran conflictos por los cuales sufrir. Y esta es la realidad de todo cristiano hoy. Estamos rodeados de sufrimiento, de problemas, de ataques, de desánimos, de desaliento, de malas noticias, de complicaciones y de dolor. Y sabemos que esto, ¿dónde nace? ¿De dónde viene? De Génesis 3. En Génesis 3 que entró el pecado. Y este pecado trajo el sufrimiento acompañado. Y la cuestión no es si podemos sortear el sufrimiento o evitarlo, sino la cuestión es ¿qué vas a hacer cuando te toque? ¿Qué vas a hacer en momentos de sufrimiento? Porque ¿dónde encuentras esperanza en momentos de crisis? ¿Dónde puedes encontrar fuerzas para seguir andando en tiempos difíciles? ¿O qué te hará crecer en tu fe cuando las dificultades abundan? Y la respuesta que da Pedro en su carta es, como hemos cantado, mira a Jesús, pon tus ojos en Cristo, pon tu mirada en Cristo. Y también dice, mira su ejemplo, que es lo que veremos hoy. Mira el ejemplo de Cristo. Él hizo una cosa, dice Pedro en su primer capítulo. Dice, si eres creyente, te ha sido entregada una nueva identidad. Ahora perteneces a Dios, eres un linaje escogido, un real sacerdote, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios, dice 1 Pedro en el capítulo 2, 9. Pero ¿qué pasa con los momentos difíciles? Vale, eres un hijo de Dios, tienes una nueva identidad. ¿Qué pasa con estas dificultades? Pues Pedro dice en el capítulo 1 que es para pulir nuestra fe. Dice capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba, el sufrimiento, es un fuego purificador que muestra verdaderamente lo importante, y es si tienes esperanza en Él o no tienes esperanza en Él. Vamos a ver cómo madura la fe cuando pasa por el refinamiento del sufrimiento, porque el Señor puede ayudarte a que le conozcas más íntimamente a través del sufrimiento. Por eso estas palabras nos animan a permanecer fieles en medio de la dificultad.
Y el caso no es solo sobrevivir a las pruebas o sobrevivir al sufrimiento, sino cómo aprovecharlas para crecer y subir un peldaño más en nuestra santificación. Porque todo sufrimiento tiene un propósito. El versículo que leía antes, en 1 Pedro 2:9, dice que ¿para qué somos real sacerdocio, linaje, nación santa? Dice, para anunciar las virtudes de aquel, la bondad de Dios, para mostrarle a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y esta es la actitud que debemos tener con el sufrimiento. Y es, estamos sufriendo, no es algo que busquemos, pero Dios lo va a aprovechar para sacar oro de nosotros. Y ahora bien, te puedes preguntar, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo enfocamos? Y yo tengo que reconocer y deciros que muchas veces nuestro enfoque es inútil y es incorrecto porque nos centramos en nosotros mismos. Nos centramos en nosotros, pero esta carta, si algo hace Pedro, es decir, no te centres en ti, céntrate en Dios, porque como hijo de Dios tienes una cosa muy importante, y es que Dios está contigo. Dios está contigo. Y fijaos, vamos a ver algunas de las perfecciones, ahora que somos expertos en perfecciones, en atributos de Dios, algunas perfecciones de Dios que se hablan en esta carta. En el capítulo 1, 17 y en el 3, 18, Dios es accesible. Dice, si invocáis por Padre a aquel, Dios es accesible a nuestras oraciones. En el 4:19 dice que Dios es fiel. Dice que encomienden, le dice Pedro a los hermanos, encomendad vuestras almas al fiel Creador. Dios es santo. Capítulo 1, 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. Otro atributo de Dios, Dios es justo. 1:17. Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Él es justo. Dios es paciente. Versículo 3:20. La paciencia de Dios en los días de Noé. Nos habla ahí de la paciencia del Señor. Dios es misericordioso, dice el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. También vemos que Dios es recto, capítulo 2. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por lo tanto, el tema del sufrimiento, lo importante del sufrimiento es que tú no eres protagonista, sino lo importante es cómo el Señor es exaltado y cómo damos gloria a Él por medio de este sufrimiento. Porque si yo te pregunto, ¿en dónde queda su honor y su nombre cuando tú sufres? ¿En qué lugar dejas el nombre de Dios si tú eres su hijo? ¿Cómo respondes ante las dificultades? Recordad a Job. Job cuando volvió en sí, después de todos los capítulos, después de haber expuesto toda su sabiduría humana y sus demandas, ¿cuándo consideró y escuchó la respuesta absoluta de Dios? Cuando fue consciente de quién era Dios realmente. Y ahora, es verdad que nosotros nos preocupamos de nosotros mismos. Nuestra carne tira a preocuparnos por nosotros. Pero hay una trascendencia mayor de lo que ocurre con nuestros actos. Y es, ¿estamos exaltando al Señor o estamos manchando su nombre con lo que hacemos? Y tú puedes decir, bueno, estoy sufriendo tanto que no pienso ni en eso. Lo estoy pasando tan mal que no tengo fuerzas ni para pensar en qué repercusión tiene sobre Dios. Dios nos muestra que a pesar de la maldad del hombre, a pesar de la injusticia que nos sobreviene, a pesar de la incertidumbre de estas situaciones difíciles y dolorosas, porque el sufrimiento es doloroso, capítulo 3, versículo 14, dichosos somos si sufrimos por causa de la justicia. O como dice el versículo 17, pues es mejor que padezcáis por hacer el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que por hacer el mal. A veces decimos esa frase de, esto que estoy sufriendo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿no? Y sufrimos con sufrimiento y lloramos con situaciones de dolor y de desastre. Y nos duele cuando alguien de la iglesia o alguien de nuestro alrededor sufre, como dice Pablo en 1 Corintios, que cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Eso es lógico. No estamos exentos de sufrir. Y más, a veces, cuando más queremos agradar al Señor, más sufrimos. Pero el Espíritu Santo, por medio de Pedro, va a mostrarnos esta mañana que es necesario que nos centremos en la obra de Cristo, porque ese es el ánimo para nuestra vida, ese es el consuelo que necesitamos
en medio del sufrimiento. Y vamos a ir a los versículos, capítulo 3, versículos 18 al 22, y vamos a leer ahí, vamos a ver ahí un sufrimiento esperanzador. Vamos a ver la trascendencia del triunfo de Cristo a través de su sufrimiento. Por eso la pregunta de esta mañana es, ¿sirvió para algo el sufrimiento de Cristo? ¿Sirvió para algo el sufrimiento de Cristo? Y vamos a ver 3 motivos para los que sirvió el sufrimiento de Cristo. 3 motivos para los que sirvió el sufrimiento de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 13, aunque nos vamos a centrar del 18 al 22. Dice así: ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis. Versículo 15, que conocemos bien. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Señor, te pedimos que este pasaje nos hable, nos llene de Cristo, podamos admirarlo más a él, podamos ver en su sufrimiento todo lo que necesitamos para nuestro consuelo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que hoy obra y nos puede iluminar, y te pedimos que Él haga la obra en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sirvió para algo el sufrimiento de Cristo? Vamos a ver 3 motivos para los que sirvió el sufrimiento de Cristo. Y en primer lugar, en el versículo 18 vemos que sirvió para vencer al pecado. El sufrimiento de Cristo sirvió para vencer al pecado. Dice de nuevo versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y empieza así, dice, porque también. Y está hablando, hemos visto, del versículo 13 en adelante, de que los creyentes están sufriendo y Pedro le está animando de que a pesar del sufrimiento sigan haciendo el bien. Y entonces llega a esta parte y le dice, porque también Cristo. Y estas palabras indican una realidad, y es que no eres tú el único que padece. ¿Hay alguien que no sufra? No eres el único que padece. Pedro le está recordando aquí a los creyentes que ellos no eran los únicos que padecieron, sino que también Cristo, porque también Cristo padeció. Y no debería de sorprenderle o desanimarle, porque Cristo triunfó en su sufrimiento, aunque tuvo que padecer una muerte muy dolorosa. Al contrario de Cristo, todos merecemos la muerte, y es la consecuencia de nuestro pecado, Romanos 6:23. Es el pago por nuestros pecados. Vemos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 18:20, que dice que el alma que pecare, morirá, ¿verdad? La ley de Dios es clara, la losa del pecado, la esclavitud por el pecado es la que hace que el hombre muera de forma justa. El hombre merece morir por incumplir la ley de Dios, pero Jesús no lo merecía. Jesús no merecía morir. Por eso en Juan 10:18 vemos algo maravilloso, y es que Jesús mismo dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es nuestro propio Señor quien, no teniendo por qué morir, ya que no había ninguna causa justificada de pecado, Él se da. Él se entrega, Él ofrece su vida, y este ofrecimiento es una muestra mayor de su amor porque Él no debía de morir. Sin embargo, murió. Y como dice este versículo 18, padeció la muerte. En otras versiones dice directamente, en vez de padeció la muerte, dice murió una sola vez. ¿Por qué pudo morir Cristo a pesar de ser inmaculado y sin mancha? Porque Él de su propia voluntad cargó nuestros pecados y estuvo dispuesto
a soportarlo por beneficio de los que hoy son sus hijos y los que han creído en Él. Él no tuvo pensamientos pecaminosos. Él no tuvo palabras fuera de lugar. ¿Cuántas palabras hemos dicho fuera de lugar nosotros esta semana? Incluso hoy mismo. No tuvo ningún comportamiento que desagradara a Dios. Cristo tuvo una conducta perfectamente santa, como dice Isaías 53:11. Él fue sin pecado. Ahora bien, este versículo nos presenta una realidad que nos trastoca, y es que Cristo padeció por los pecados una sola vez. Como creyente, este versículo es súper importante, porque piensa por un momento, Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ¿qué requería? De sacrificios de animales para poder expiar los pecados de la gente, un sustituto inocente, nos dice Éxodo, Levítico, Números, se nos habla continuamente. Pero en el Nuevo Testamento vemos que Cristo es el sacrificio perfecto que cumplió todos estos símbolos de una vez, de una sola vez, una vez para siempre. Una validez perpetua que no requiere repetición. Imagínate el judío que estaba acostumbrado a los sacrificios, que era su sistema habitual. Peco, pues yo voy preparando el animal, lo voy llevando, lo sacrificamos, pero ya no más, se acabó. Cristo una vez, una sola vez y para siempre. Y aunque estamos lejos de ese contexto y quizás no lo entendemos, pero los millones y millones de animales que se sacrificaron y miles de animales a lo largo de los siglos en esas Pascuas, en esos sacrificios por el pecado, todo eso quedó en nada. La única muerte expiatoria de Jesucristo fue suficiente ante la insuficiencia de los animales. Y fue una vez para siempre, como dice Hebreos 10:12. Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Y esto qué significa también? Que cuando es una sola vez es porque con su muerte Dios fue satisfecho. Su muerte fue validada. Y esto es como cuando tienen los requisitos para una oferta de trabajo. O cuando vas a firmar una hipoteca y tienes que cumplir unos requisitos, ¿no? O va a pasar cualquier examen. Cuando el trámite final es apto o apta, significa de que ya todo eso es correcto. Pasas. Pues eso es lo que pasó con Cristo cuando muere en la cruz. En el examen de Dios Padre, Cristo presenta todos nuestros pecados, presenta todas nuestras enfermedades, cargó con todos nuestros dolores. ¿Y qué dice Dios? Sí. ¿Me los traes? Tienes que pagar por ellos. ¿Y qué hace Dios Padre? Despliega su ira, abandona a Cristo. Recordamos ahí cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Convierte a Cristo en un desamparado, en un maldito, en un castigado, en un herido. Como dice Isaías 53, Dios lo ha azotado, lo ha herido, lo ha humillado, lo ha molido, y el castigo que merecíamos nosotros lo recibió Él. Como dice aquí, el justo pagando por los injustos. El justo pagando en lugar de los injustos, dice el versículo 18. Vemos que Dios le satisface su ira porque el sacrificio de Cristo es correcto, es perfecto, es justo. Alguien que podía pagar por todos los pecados de sus hijos, paga, se firma y es válido. Este es el Evangelio. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué hay más injusto que esto? ¿Qué sufrimiento es comparable a esto? Pues Pedro está diciendo, hermanos, si esto que ha hecho Cristo es lo antagónico a lo justo, a lo injusto, nosotros no podemos sufrir. Nosotros no podemos sufrir. Podemos sufrir. Y es que vemos que el consuelo que tenemos es que podemos sufrir por el Señor, podemos sufrir injustamente por su causa, podemos sufrir la más extrema aflicción, porque sabemos que su sufrimiento máximo fue sin igual y supremo para nuestra salvación. Él pensó en nuestra salvación, a pesar del sufrimiento. Y si hoy desconocías esta gran noticia, celebra que Cristo ha muerto por los pecados y te has arrepentido. Una vez y para siempre. Él cargó, soportó la cruz y extiende este mensaje de salvación hoy. Solo tienes que reconocer que Jesús es tu Señor,
Arrepentirte de tus pecados, confiar en Él como Salvador, poner tu mirada en Cristo. Que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en ti hoy. No hay nada mejor que puedas dedicarte hoy. No hay nada mejor en lo que pensar que produce este sufrimiento. Porque la muerte de Cristo también tiene un propósito, dice el versículo 18, sigue diciendo, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Él nos da acceso nuevamente a Dios. Y aquí esta expresión tiene la idea de un siervo que va al acceso del rey, como pasa en las películas. Si no tienes la tarjeta, si no tienes la huella dactilar, si no tienes el reconocimiento de voz del que abre la puerta, no puedes acceder al rey o a la presencia donde está esa joya. Jesús ha culminado la reconciliación, ha hecho posible nuestra comunión directa con Dios. Él es el sumo sacerdote intercesor, Él es el mediador. Y sabéis, no hay nada más valioso en un juicio que el testimonio de un testigo presencial. Porque a veces hay cámaras que se ponen y vemos el hecho y hay veces que se malinterpreta lo que se puede ver con la cámara, pero cuando hay una persona que ha visto lo que ha ocurrido, vemos que se puede verificar o se puede ver la verdad y esto es fundamental. En cambio, no hay nada más perverso que cuando se compran testigos, ¿verdad? No hay nada más malvado que encontrar gente que miente cuando un hecho es de una manera y te dicen lo contrario. Por eso vemos que aquí el Señor Jesucristo no solo demostró que su muerte fue una vez para siempre, que nos llevó a Dios, sino que vemos cómo la gente incluso quiere tergiversar esto. Fijaos en Mateo 28, dice que mientras las mujeres iban a ver que Jesús había muerto, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos, habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se le había instruido y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y es que querían promulgar que Jesús no había muerto. ¿Y qué nos dice Pedro aquí, un testigo presencial? Que Jesús había muerto y había resucitado. Y esta es la reacción de la gente. Este dicho se había extendido, incluso se siembra dudas años después. Hay debates de apologética de si Jesús había resucitado, había muerto realmente. Hoy vemos a gente debatiendo si Jesús fue una persona real. Pero como dice aquí el versículo, uno de los testigos, siendo la verdad muerto en la carne. Pedro certifica que la vida física de Jesús cesó en la cruz. En Juan 19:31 vemos que los soldados quebraron las piernas de los ladrones, pero a Jesús no tuvo ni que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Clavaron una lanza en su costado, salió toda aquella sangre y ya salió agua porque ya no le quedaba otra cosa. No había dudas, Jesús murió. Su cuerpo había desfallecido, había muerto. Por eso Pedro nos dice que siendo la verdad muerto en la carne, a pesar de lo que la gente nos quiera decir. Y termina el versículo 18 diciéndonos otra realidad. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y este es el contraste, que estaba muerto en la carne, vivo en el espíritu, su cuerpo había muerto, pero su espíritu estaba vivo. Y esto es inexplicable para nosotros. Y es que nos dice algo, una realidad, y es que con la muerte no acaba la existencia de una persona. Es verdad que cuando él murió se produjo la separación, se aisló del Padre, pero no vamos a entrar mucho en detalle, pero lo que viene a explicarnos es lo que pasa cuando alguien muere. Cuando alguien muere, su cuerpo desaparece, pero el espíritu se enfrenta a una realidad, a un juicio. Y es que no se queda suelto, no se queda ahí en la nada, no desaparece. Y el resultado de ese juicio será una vida eterna gloriosa o será un castigo eterno, vergüenza para el que no se arrepienta. Es muy triste, teniendo una salvación tan grande, ¿cómo dejarla escapar? Yo siempre sufro cuando voy a un entierro de alguien que no ha sido creyente. Porque a veces mi mente dice, ¿esa persona ahora?
minuto, otro minuto, inagotable, sin Cristo, en el infierno. ¿Cómo podemos dejar escapar una salvación tan grande teniéndola tan cerca? Por eso, hermano, en esta mañana, predícale el Evangelio a todo el que puedas. Predícale el Evangelio a tus hijos, a tus amigos, a tu familia. Porque ¿sabéis qué? El valor del sufrimiento de Cristo en nuestro favor es incalculable. El beneficio de su sacrificio es incalculable. Por eso debemos de predicarle a Cristo. Porque ¿sirvió para algo su sufrimiento? Claro que sí, sirvió para vencer al pecado, como hemos visto en este versículo 18. Si estás sufriendo, recuerda el triunfo de Cristo en la cruz. Él no desperdicia el sufrimiento. Él tiene un plan bueno, agradable y perfecto para tu vida. Él es bueno y soberano. Él es quien controla todo lo que ocurre en tu vida. ¿Para qué más sirvió el sufrimiento de Cristo? Y en segundo lugar vemos que sirvió para proclamar su victoria y su salvación. Sirvió para proclamar su victoria y su salvación. Versículos 19 al 21 dice así: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. No sé cuánto de vosotros os gusta ver cómo se hacen las cosas. Sabéis que hay, para muchos eventos, hay entradas VIP o entradas premium para poder ver pues, cómo se hace un concierto, cómo se hace en un restaurante, cómo trabajan los cocineros. Pues se puede pagar por adelantado para ver cómo se produce, cómo se hace ese evento. Y yo recuerdo que cuando estaba en la tele de prácticas, yo podía ver de primera mano lo que iba a suceder después. Y eso era una maravilla, porque dices, aunque la gente conoce un poquito de lo que pasa, otros sí hemos podido disfrutar de cómo se cuece todo, ¿no? Y esto es lo que va a pasar en estos versículos. Vamos a ver, con nuestra entrada VIP, que nos va a contar el apóstol Pedro, algo que si no nos lo revelara aquí, no lo podríamos ver. Y es que gracias a estos versículos vamos a poder ver lo que ocurrió con Jesús tras la tragedia de su muerte. Y es una realidad que nos revela aún más el plan de Dios. Así que Pedro nos va a llevar a la cocina de lo que está sucediendo. También hay que decir que este es uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento y en toda la Biblia se han dicho muchas, a raíz de este pasaje se han dicho muchas opiniones y ha habido mucha confusión de la gente. Dijo un comentarista que hay más de 18 interpretaciones de este versículo. Incluso Lutero llegó a decir: este es un texto maravilloso y al mismo tiempo es el pasaje más oscuro del Nuevo Testamento. Del modo que realmente no sé lo que Pedro quiso decir. No son versículos fáciles. Vemos ahí espíritus encarcelados, una referencia extraña a Noé, una salvación por el agua. La verdad que es difícil, pero vamos a ver ciertos detalles que seguro que son de ánimo y espero que sean de bendición, porque se puede explicar. Dice el versículo 19, en el cual Cristo también fue y predicó. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a lo que ocurrió con el espíritu vivificado del Señor Jesucristo. Cuando su cuerpo físico muere en la tumba, como dice ahí, su espíritu se movió a otro lugar. Sencillamente quiere decir que no desapareció, que no se quedó allí en el cuerpo, sino que fue y predicó. ¿Qué significa la palabra predicó aquí? Significa que Cristo enseñó, mostró, anunció su triunfo como un heraldo. Un heraldo eran aquellos que iban a las plazas cuando ganaba el rey o el militar y anunciaba: hemos ganado la guerra, hemos ganado la batalla. Así que esta palabra no está sugiriendo que Jesús fue a predicar el Evangelio o a dar otra oportunidad a los muertos, porque esto lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay una segunda oportunidad una vez muerto. Dice Hebreos 9:27 que después de la muerte viene un juicio. ¿Existe un purgatorio o una segunda oportunidad? Y es que cuando vemos esta palabra y vemos que la palabra aquí en el griego es keruso, significa heraldo, significa dar un anuncio, proclamar. Y no es necesariamente la idea de hacer una predicación para evangelizar, sino que vemos que Jesús fue y anunció algo ahí. ¿Qué fue lo que anunció? Cristo lo que fue a proclamar fue su victoria a sus enemigos.
Fue a anunciar su triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre los demonios, sobre Satanás. Y ahora dirás, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Veamos, ¿qué dice aquí? Los espíritus encarcelados. Nos habla de unos espíritus encarcelados que dice que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Se está refiriendo aquí a Génesis 6, del 1 al 4, que nos va a decir quiénes son las personas que desobedecieron en los tiempos de Noé y por qué fueron encarcelados en un lugar diferente a otros que desobedecieron en tiempos de David o en tiempos de Moisés. Cuando analizamos esta palabra, espíritus, en plural, en la Biblia más del 90% de las veces que se usa se refiere a seres angelicales y no a humanos. Por eso si vamos a Génesis 6, en el versículo 2 y 3 nos dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo que los espíritus o los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y luego vemos que a raíz de esto Dios erradica con toda la humanidad mediante el diluvio y extermina a todos menos la familia de Noé. Vemos aquí que esta expresión de los espíritus, los hijos de Dios, es la misma que usa en todo el Antiguo Testamento, por ejemplo en Job 1.6, que dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Se está refiriendo a seres angelicales. Por eso en Génesis 6, estos seres angelicales que se unieron a estas mujeres, la Biblia no nos dice cómo, pero la interpretación más antigua o el punto de vista más tradicional que los judíos y rabinos y comentaristas modernos, como los padres de la Iglesia, aceptan, es que estos eran ángeles caídos, que actuaron de forma perversa. Estos ángeles dejaron su mundo espiritual, entrando en la esfera humana, tomando lo terrenal y poseyendo a personas. Igual que Satanás entró en el mundo animal, vemos a través de la serpiente, vemos cómo en este caso la posesión de estos espíritus malignos entran en estas personas y estas personas contraen matrimonio o contraen matrimonio con estas hijas de los hombres. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente ese mundo espiritual hizo algo perverso, desobedeció a Dios. Fijaos cómo llega a ser la maldad en tiempos de Noé. Génesis 6.5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solo las personas que tuvieran tan fácil acceso al mal, a los demonios, podían tener tal depravación ante Dios. Hombres poseídos llevaron una generación corrupta por dentro y por fuera. ¿Hasta qué punto? Génesis 6.11. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí yo los destruiré con la tierra. Esto es algo sobrenatural, una esfera espiritual a lo que Pedro presenta aquí de forma singular, haciendo alusión a estos espíritus que desobedecieron de la peor manera en los tiempos de Noé. Dice un comentarista, el gran esfuerzo de los ángeles caídos por endemoniar a las personas, obstaculizar el propósito redentor de Dios y evitar que la simiente de la mujer aplastara la cabeza de Satanás y enviara a los demonios al lago de fuego, fue finalmente frustrada en la cruz. Este era el plan de Satanás, mezclarse, que la simiente de la mujer no acabara con su plan, pero dice aquí que estos espíritus fueron encarcelados. ¿Estaban en un lugar especial? ¿Dónde estaban? Estos espíritus estaban en un verdadero lugar de prisión, a lo que el Apocalipsis llama el pozo del abismo, literalmente un pozo sin fondo. Segunda de Pedro 2.4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí en la literatura griega del momento se hablaba de este lugar como el peor de los sitios que se podía imaginar. El fondo del pozo, lo más oscuro, donde los dioses enviaban después de la muerte y recibían el castigo. Así que Pedro lo que nos da a entender es que este lugar es un lugar de aislamiento, un lugar donde se encuentran los tormentos más severos. Incluso Judas habla también de esto.
Judas en su carta nos describe cómo los más malvados, civiles y perversos ángeles caídos, como los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, están en esta prisión de oscuridad eterna, esperando el juicio como el gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, dice Judas 6:7. Es increíble. Hay un sitio donde no se enteran de nada, la prisión más oscura donde están estos ángeles encarcelados. Ahora, cuando vamos a Mateo 8 y vemos ese hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, en Mateo 8, 28 al 34, vemos que cuando ve a Jesús, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Y sabéis qué dice el versículo 10? Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Esta legión de demonios conocían ese pozo del abismo, ese encarcelamiento, y le rogan a Jesús: no nos envíes allí con aquellos espíritus encarcelados. Por eso cuando vamos a este pasaje vemos que este lugar donde están estos demonios, en Génesis intentan arruinar el plan de Dios, pero Dios tiene un plan de redención que los condena, los envía, los encarcela a este abismo por miles de años. Y entonces Jesús, después de morir en la cruz, antes de llegar al Padre, ¿qué hace? Va a ese abismo y les dice a esos demonios que no sabían: he ganado, he vencido en la cruz, he arruinado vuestro propósito, he vencido a la muerte, he derrotado el pecado. La victoria de Cristo es algo que toda criatura debe de saber. Y ellos que estaban ahí aislados, que estaban en el fondo del abismo, que sobrepasaron los límites de la paciencia de Dios, no lo sabían. Y Cristo baja ahí y proclama de que ha vencido. Él ha vencido, como dice Colosenses 2:15. Dios, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Cristo es impresionante. Y este es el anuncio que Pedro nos muestra. Y es que los creyentes sufrirán por hacer el bien, por causa de la justicia. Pero todo creyente que sufra debe de animarse de que esto no es un desastre, sino que hay victoria en Cristo, que el triunfo del Señor tuvo su sufrimiento, pero luego tuvo su anuncio hasta en los lugares más oscuros. Quien padeció injustamente y quien por medio de ese sufrimiento conquistó al pecado y a los demonios en el infierno, anunció su victoria y mostró su salvación. ¿Qué salvación más grande tenemos en Cristo? Pero sigue diciendo el versículo 20: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Dios, antes de enviar el diluvio, tuvo paciencia. Al igual que hoy Cristo tiene paciencia con su salvación. Moisés esperó 120 años. Dios tuvo 120 años de gracia. Noé fue el pregonero, el que ofreció el camino de liberación, anunciando ese juicio. Y en este tiempo la gente pudo ver cómo el juicio era anunciado. Pero su maldad era tan grande, su maldad era tanta que no hicieron caso. Y ahora en estos versículos nos estaba diciendo que en el arca Dios mostró su misericordia, pero no quisieron acercarse. Y nos habla del versículo 21, de un bautismo. Dice que un bautismo, es decir, 8 personas fueron salvadas por agua y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué quiere decir aquí Pedro? Y está haciendo una analogía. Igual que estos 8 fueron salvados del juicio de Dios, y otros murieron inmersos en ese agua, por el bautismo, por medio del agua, también vemos que hay una demostración de la salvación. Los que están en Cristo están en ese arca que pasan a salvo ese agua. Aquí el bautismo nos está refiriendo a que somos bautizados, cuando somos bautizados somos agua.
Es como decir, como que las aguas del diluvio limpiaron la tierra de la iniquidad del ser humano, del mismo modo que el agua del bautismo indica que eres un hombre limpiado del pecado. Así como el diluvio separó a Noé y a su familia del malvado mundo de su época, así el bautismo separa a los creyentes del presente mundo malo. Entonces el bautismo es la contrapartida del diluvio. Dice la Nueva Versión Internacional, dice que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y es que la salvación es para aquellos que se arrepienten, que viven vidas en el camino de santidad y que sus conciencias están cautivadas por los pensamientos de Cristo. No puedes vivir siendo carnal y ser salvo. Eso es una mentira. No puedo vivir haciendo lo que quiero y decir que soy salvo. Las condiciones son arrepentimiento y fe y el deseo de una buena conciencia, como dice aquí, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Una conciencia limpia, una culpa que no te abruma en tu conciencia. Cuando hemos sido pecadores sin Cristo y venimos a Él, Él nos limpia. El Espíritu Santo ilumina y lava a un pecador que confía en Jesucristo. Él nos rescata del infierno y nos lleva de forma segura al cielo. Por eso dice aquí como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Y qué más? Por la resurrección de Jesucristo. Y esta es la doctrina fundamental de la fe cristiana. Pedro ya la ha dicho varias veces en su carta. Como dijo Pablo también en 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. No sirve de nada. Y es que si tú dices que estás bautizado, pero no hay resurrección, dices que has creído en Cristo, pero no hay resurrección, no tiene utilidad, porque ¿qué esperanza tenemos? Pero su resurrección es el fundamento de la justicia y la garantía de la victoria. La resurrección de Jesucristo es el triunfo definitivo del sufrimiento de Cristo por las personas regeneradas. Y esta es la garantía de su triunfo en medio de nuestro propio sufrimiento injusto. Tenemos una esperanza, tenemos una esperanza, que es la resurrección. Por eso, ¿para qué sirvió el sufrimiento de Cristo? Para proclamar su victoria, su salvación y mostrarnos que tenemos esperanza. ¿Sirvió para algo el sufrimiento de Cristo? Hemos visto que sirvió para vencer al pecado, que sirvió para proclamar su victoria y su salvación, y vamos a ver en último lugar que sirvió para demostrar su supremacía ante todo, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Igual que al morir por ese pozo, cuando murió, pasó por ese pozo del abismo, y Cristo tuvo su cuerpo 3 días enterrado, dice aquí que fue levantado. Y como dice Lucas en el primer capítulo de Hechos, ascendió al cielo, resucitó, ascendió al cielo, y después de haber aparecido a muchos se fue, cumplió su obra, completo está hecho. Y aquí Pedro nos dice otra cosa más, que nos revela, otra tarea más que vemos en la cocina de Dios, y es que Cristo está a la diestra de Dios. No solo ascendió, sino que se puso a la diestra de Dios, y como tantos pasajes nos dicen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Él está en un lugar de prestigio, de poder, en un lugar de preeminente honor y de preeminente autoridad por toda la eternidad. Allí es donde Cristo fue después de concluir su obra de redención, y allí es donde gobierna hoy. Por eso, en Romanos 8:34 nos dice Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él reina, Él gobierna, Él intercede por nosotros. Efesios 1:20, Pablo también dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, hablando de Dios, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. También Pablo a los filipenses, lo hemos visto estas semanas atrás, ¿no? Capítulo 2. ¿Qué hizo Dios con Cristo? Lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es exaltado, como dice este versículo 22, subió al cielo, está a la diestra de Dios y Él es exaltado. Aún Hebreos 1 nos pone más énfasis en esto. Hebreos 1, 3 y al 6. Vamos a ir ahí, que vamos a terminar con este gran pasaje. Hebreos 1, 3 al 6. ¿Qué nos dice de Cristo? Dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 22 de Pedro, como termina diciendo, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Y qué nos dice Hebreos que acabamos de leer? Adórenle todos los ángeles de Dios. Y es que Cristo está en un lugar preeminente. Sufrió lo que no debió sufrir por amor a nosotros. Nos dio una salvación que no merecíamos. Pero ascendió, resucitó, ascendió a los cielos. Y ahora está en un lugar donde ha demostrado una vez más su preeminencia. Cuando dice Pedro aquí que los ángeles están sujetos a Cristo, incluye tanto a los espíritus buenos como a los espíritus caídos, malos. Tanto ángeles como demonios están sujetos a Cristo. Tanto autoridades como poderes se refieren a gobernantes, funcionarios. Todo el mundo angelical, terrenal, está sujeto a Cristo. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 15 que entregará el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, con toda autoridad y poder, es decir, que todas las fuerzas espirituales en su contra serán destruidas. Todos los poderes, autoridades, todo está sujeto al Señor Jesucristo. Por eso, cuando Cristo vence en la cruz, asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, lo que nos está diciendo es que Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los que son desobedientes, está desarmado. Ya no va a vencer, porque Cristo ha vencido. Cristo triunfa. Hay un salmo, que es el Salmo 110, que a veces lo leemos, que dice, Cristo, el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta palabra la dijo Cristo en Mateo 22, se lo dijo a aquellos fariseos. Le dijo, el Señor dice a mi Señor, hablando de que él era, cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿No? Y dice, yo soy de la simiente de David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué hizo Cristo aquí? Poner a sus enemigos bajo sus pies. Y esto tiene una aplicación clara, hermanos. Y es que, ¿quién merece toda la adoración? ¿Quién merece que le adoremos? A través del sufrimiento de Cristo vemos su amor, vemos que necesitamos confiar en Él. No pensar tanto en nosotros, sino como dice 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Un día estaremos juzgando ángeles, dice la palabra de Dios, sentados con Cristo, a la diestra de Él. Miremos a Cristo, miremos en ese triunfo, a pesar de nuestro sufrimiento. Termino con una cita de John Stott, dice en su libro Cristo el Incomparable, dice, el sufrimiento prueba, fortalece y purifica la fe. El sufrimiento es parte del llamamiento cristiano. El sufrimiento ofrece oportunidades de testimonio. El sufrimiento tiene en otros una influencia santificadora.
El sufrimiento nos ofrece el privilegio de compartir los sufrimientos de Cristo. El sufrimiento es el camino a la gloria. Un sufrimiento esperanzador para nuestras vidas porque sirvió para vencer al pecado, porque sirvió para proclamar su victoria y salvación y porque sirvió para demostrar su supremacía sobre todo. Vamos a orar. Señor, gracias, porque aunque es un pasaje difícil lo que vemos aquí, tú nos has revelado, Señor, que cumpliste tu plan a la perfección, que no hay nadie que menos merecía, Señor, ese sufrimiento que tu Hijo Jesús, pero Él por amor se dio a nosotros una vez para siempre, un sacrificio. Y queremos adorarte, Señor, porque solo tú lo mereces, Señor. Y no solo, nosotros a veces nos quedamos en la esfera de lo que podemos ver o tocar, pero vemos que tu dominio, Señor, es sobre todo, sobre toda esfera espiritual, sobre todo dominio, sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Señor, tú eres Rey, Señor, como hemos cantado. Gracias por el Señor Jesucristo, por su obra. Y gracias porque en medio de nuestro sufrimiento Él nos sostiene. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes a mirarte a ti, mirarle a Él, Señor, mirar a Cristo en medio de nuestro sufrimiento, porque nos ahogamos, Señor, mirándonos a nosotros mismos, Señor. Que podamos confiar, Señor, en su obra, en lo que Él ha hecho por nosotros, Señor, y que nos des en el poder de tu Espíritu las fuerzas para poder caminar, Señor. Gracias porque este sufrimiento tuvo un mérito, Señor. Tenemos la esperanza, Señor, de que un día estaremos contigo. Gracias por Cristo Jesús y te lo pedimos todo por sus méritos. Amén.